Tal. Hola, Hola, buen día, Buen día. Buen día. ¿Nos escuchan? buen día. Bueno, chicos, les comento algunas cositas organizativas. Bueno, las solapas de los temas del primer parcial ya están habilitadas, ¿no? O sea que cinemática, dinámica, trabajo y energía, eso ya está habilitado. También les habilité las fechas en las cuales vencen las evaluaciones obligatorias, las autoevaluaciones, ¿sí? Que tiene que hacer cada uno en forma personal. Todos los miércoles, hasta el primer parcial, que acuérdense que va a ser el 7 de octubre, tienen una autoevaluación que terminar. Esa autoevaluación se habilita 5 días antes. Por ejemplo, el miércoles que viene vence la de cinemática, ¿no? Cada uno la tiene que hacer solo, la autoevaluación. El miércoles que viene vence a la noche, va a estar habilitada desde el sábado. Entonces tienen una autoevaluación de cinemática que vence el miércoles. Después van a tener dos autoevaluaciones de dinámica, ¿sí? De tema de dinámica, y una autoevaluación de trabajo y energía. Esas son las 4 autoevaluaciones que tienen que hacer ustedes individualmente. Acuérdense que, no sé si lo comenté en la primera clase, pero es importante que hagan las actividades que nosotros les proponemos como obligatorias. En principio, en la cursada, ustedes tienen que cumplir con esas actividades. No solo es aprobar los parciales, también es aprobar las actividades obligatorias. Las actividades obligatorias podemos decir que son de 3 tipos. Son las autoevaluaciones que son personales de ustedes, y después están las grupales, ¿sí? Que son los problemas obligatorios y los trabajos de laboratorio. Para eso tenemos que armar los grupos los vamos a armar seguramente mañana o el sábado. Los vamos a agrupar digamos, de a 6, más o menos, de 6 alumnos, hacemos grupos, y a partir del lunes ya van a tener, creo que en la primera semana quedamos con Fede que vamos a poner 2 problemas obligatorios, porque como la primera semana no lo pudimos hacer, en la segunda semana van a tener 2 problemas para entregar, pero tienen una semana entera, o sea, van a tener toda la semana que viene hasta el domingo a la noche para hacerlos. Eso también es obligatorio. Acuérdense, se hace una entrega grupal. Yo creo que ya el sábado, domingo, ya armamos los grupos. Creo que eso va a estar, digamos, los problemas obligatorios, los primeros 2 van a estar habilitados a partir del lunes. A partir del lunes ustedes ya los van a poder ver y van a tener toda la semana hasta el domingo a la noche para resolverlos. No sé si tienen alguna pregunta de estas cosas que les cuento. ¿Está claro? ¿Sí? Si tienen preguntas, díganme, Bueno, vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es repasar primero algunas cosas de movimiento circular, de cinemática de movimiento circular, y vamos a ver el movimiento circular con otra forma, digamos, con otra notación. Vamos a definir algunas cosas que probablemente ustedes ya conozcan, pero vamos a definirlo más formalmente. Bueno, a ver, movimiento circular. Bueno, fíjense. El movimiento circular, el que ustedes vieron en el CBC, es el movimiento circular uniforme. Cuando hablamos de movimiento circular, en general hablamos de un movimiento donde la trayectoria es una circunferencia, un círculo. El movimiento circular uniforme es aquel en el cual la rapidez es constante. En general, el movimiento circular no tiene por qué tener una rapidez constante. Puede ser uniforme o no uniforme, ¿no? En el caso de que sea no uniforme, si pensamos en lo que vimos la vez pasada, ¿no? Lo que vimos la vez pasada de coordenadas intrínsecas, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, acá yo tengo un esquema donde he dibujado una trayectoria circular y he dibujado en un punto el vector velocidad. Si yo les pregunto, repasando lo que vimos la vez pasada, ¿no? ¿En qué dirección tenemos el versor tangente y en qué dirección tenemos el versor normal? ¿Qué me dicen ustedes? El versor normal apuntando para adentro.
Bien. El versor normal va apuntando para adentro. ¿Y el tangente? Es igual al de vector velocidad. Claro, no es que es, bueno, está en la misma dirección, decís vos. Eso es lo que quisiste decir, me parece. Ese es el Claro. versor bien, muy buenísimo. Entonces yo ahora les hago una pregunta. A ver, pensando en lo que vimos la vez pasada, si yo tengo un movimiento circular uniforme, ¿tengo aceleración normal? Sí. Sí, Sí. porque cambia la dirección, la velocidad. Claro, voy a tener aceleración centrípeta. ¿Y tengo aceleración tangencial en un movimiento circular uniforme? No, sí. No. no cambia la rapidez. Bien, perfecto. Entonces, de ahí ustedes se darán cuenta que si tengo un movimiento circular no uniforme, ¿qué quiere decir un movimiento circular no uniforme? Bueno, que la rapidez cambia. Si la rapidez cambia, el modo de vector velocidad cambia, y entonces voy a tener una aceleración tangencial, ¿no? Entonces, si yo tengo, no me acuerdo, lo vamos a escribir por acá, porque tengo otras cosas para poner acá, pero si yo tengo un movimiento circular no uniforme, vamos a ponerlo así, no uniforme, voy a tener una aceleración tangencial distinta de cero, ¿eh? Así vamos repasando cosas que vimos la vez pasada. ¿Eso se entiende entonces? ¿Sí? Bueno, acá hay algo que quizás está bueno que discutamos y que hablemos, que tiene que ver, es importante para el movimiento circular. Si yo les pregunto cómo se define un ángulo en radianes, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué es un ángulo en radianes? ¿Qué era el radián? Ustedes seguramente saben hacer la cuenta, ¿no? Si yo digo, bueno, quiero definir el ángulo en radianes, ¿cómo lo defino? ¿Qué es el ángulo en radianes? ¿Qué cuenta? Primero, ¿qué hacen? ¿Qué cuenta hace para sacar un ángulo en radianes? Si tenemos un ángulo en sus grados, podemos multiplicar por pi sobre 180. Muy bien, perfecto. Esa es la forma de pasar de grados a radianes. Pero si yo les pregunto, ¿cómo es la definición? No sé si lo... Sí, Un radián es la amplitud recorrida en un arco, en el arco de un círculo, sí. igual al radio de ese círculo. Bien, lo voy a escribir acá. Mira, vamos a hacer esto. El ángulo en radianes, ¿sí? Lo que dice el compañero, esto quizás no es tan conocido para todos. Si yo quiero escribir un ángulo en radianes, es el ángulo phi, ¿eh? Lo que tengo que ver es cuánto es el arco. ¿Y qué es el arco? El arco es ese pedacito de circunferencia, esta distancia que tengo acá. Estoy haciendo un mamarracho acá, espero que lo entiendan. ¿El arco qué es? Es la distancia en la circunferencia, ese pedacito, ese es el arco, ¿no? El arco dividido el radio, esa es la definición de radianes. Esa es la definición de radianes. ¿Eso lo conocían? ¿Lo conocen eso? ¿O no? No, Sí, yo, sí. yo no lo conocía personalmente. Bueno, hay que empezar a repasar. Todo lo que ustedes no conozcan, me los preguntan a nosotros, pero también véanlo en los libros. Fíjense, el arco, cómo se define un ángulo en radianes, es la distancia de la circunferencia, el pedacito de circunferencia dividido el radio. Ahora, si yo tengo un pequeño ángulo, un diferencial de ángulo, ¿no? Vamos a decir que ahora esto es, no sé, 0,1 grados bueno, hay que pasarlo a radianes. 0,1 radianes. Si yo tengo un diferencial de ángulos, esta distancia que tengo acá, la distancia del arco, va a ser también muy pequeña. La voy a llamar diferencial de arco. ¿Está bien? Diferencial de arco. Entonces, si phi es S sobre R, diferencial phi, un pequeño ángulo, es diferencial S sobre R. ¿Está bien? Entonces, si pasan el R multiplicando, nos queda esta ecuación que está recuadrada en blanco. Una pequeña variación en el arco es el radio por una pequeña variación en el ángulo, cuando el ángulo está medido en radianes. El ángulo, ojo, está medido en radianes este ángulo. Bien. Bueno, hay varios parámetros importantes en movimiento circular, pero hay dos magnitudes físicas muy importantes que son la velocidad angular y la rapidez o la velocidad. Fíjense cómo estoy escribiendo esto. Pongo esta letra B minúscula.
no le puse arriba la rayita de vector. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué estoy escribiendo acá? Rapidez. La rapidez es el módulo de vector velocidad. Fíjense, eso es importante que lo vayan aprendiendo, que lo vayan aprendiendo. Yo acá escribí un módulo, no le estoy poniendo la rayita de vector. Entonces de acá voy a escribir también un módulo. Bueno, ¿y la rapidez qué es? Bueno, la rapidez es la distancia recorrida, ¿no es cierto? Si estoy en una circunferencia voy a recorrer un arco. La rapidez es la distancia recorrida, el arco, ¿sí? El arco, lo que recorrí, sobre el tiempo. Si recorrí poquito, porque tomé poquito tiempo, es diferencial de arco sobre diferencial de tiempo. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Eso sería como la definición de la rapidez. La rapidez es el diferencial de arco sobre diferencial de tiempo. O si ustedes quieren, es la derivada del arco respecto al tiempo. Pero por lo que estamos viendo acá arriba, por la ecuación que está recuadrada acá, fíjense, diferencial de arcos es R por diferencial de ángulo, ¿no? Pero el diferencial de ángulo respecto al tiempo, ¿qué es esto? ¿No sería la velocidad angular o la aceleración? Exacto. Claro, es la velocidad angular. La velocidad angular justamente me indica cómo varía el ángulo. Cuando más grande sea la velocidad angular, quiere decir que más rápido varía el ángulo. Entonces, de acá nosotros podemos decir, vamos a definir primero, esto que defino acá es el módulo de la velocidad angular, porque la velocidad angular también es un vector. Esto es el módulo. El módulo de la velocidad angular es cómo varía, digamos, la derivada del ángulo respecto al tiempo. Cómo varía el ángulo con el tiempo, ¿no? Cuando más grande varía el ángulo, mayor va a ser el módulo de velocidad angular. ¿Y qué vemos acá? Vemos una relación que ustedes conocen muy bien. Esto lo han usado en movimiento circular uniforme, ¿no? La rapidez es la velocidad angular por el radio. Esta la conocen perfectamente del CBC, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. O sea, lo que yo les digo es la derivada del ángulo respecto al tiempo, lo reemplacé por la velocidad angular, y ahora digo, bueno, rapidez es módulo de velocidad angular por el radio. Podemos hacer una analogía a lo que hacíamos cuando trabajamos con velocidad instantánea, ¿no? O sea, en general, en cualquier movimiento circular, la velocidad angular puede cambiar. Si tengo un movimiento circular no uniforme, la velocidad angular va a cambiar, ¿sí? Si cambia, eso significa que, bueno, voy a poder definir la velocidad angular media. ¿Cómo la defino la velocidad angular media? Bueno, haciendo algo similar a lo que hicimos con la velocidad media o la rapidez media, ¿sí? Es la variación del ángulo sobre el tiempo, eso me va a dar, la variación del ángulo sobre el tiempo me va a dar la velocidad angular media. La velocidad angular instantánea, ¿cuándo la vamos a tomar? Bueno, la vamos a tomar igual que antes, cuando el delta t tiende a 0. Cuando delta t tiende a 0, vamos a tomar la velocidad angular instantánea, o directamente velocidad angular, le vamos a decir, ¿no? O sea, perdón, esto lo dejamos para después. Lo que les digo es que la velocidad angular instantánea es la derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿no? Eso es muy parecido a lo que hicimos con el vector velocidad, ¿no? Ahora, si la velocidad angular varía en el tiempo, vamos a tener una magnitud que mide cómo varía. Esa magnitud la vamos a llamar aceleración angular. ¿Y qué será la aceleración angular? Bueno, es la derivada, ¿no? La derivada de la velocidad angular. La aceleración angular también es un vector. Entonces acá lo que estoy haciendo es escribir el módulo, ¿no? Fíjense que no le pongo la rayita de vector. Todas estas cosas que estoy acá, cuando no le pongo la rayita de vector, significa que estoy escribiendo el módulo. ¿Se entiende esta transparencia lo que quiero presentarles? Estoy presentándole de movimiento circular algunas magnitudes de interés, la velocidad angular, la rapidez, la aceleración angular, que es una nueva magnitud. La aceleración angular es similar a la aceleración en el movimiento rectilíneo, ¿no? Pero ahora en el ángulo. ¿Alguna pregunta? Profe, en el CBC nosotros anotábamos velocidad angular como
omega minúscula, me parece, pero es lo mismo, ¿no? Sí, nosotros vamos indistintamente lo vamos a hacer de las dos maneras. Es muy probable que en algún problema que yo plantee, lo voy a poner con el omega minúscula. Está bien lo que decís. Se usan las dos cosas. Para la velocidad angular vamos a usar esto o vamos a usar esto, como dice el compañero. La aceleración angular también a veces se usa distinta notación, pero es bastante común usar la letra griega gamma. ¿La conocen a la gamma? La gamma es habitualmente la letra que se usa para la aceleración angular. Para la velocidad angular vamos a usar cualquiera de las dos, la mayúscula o la minúscula. Profe, Sí. ¿vio donde hizo el dibujo del movimiento circular que anotó los dos versores Sí. con coordenadas intrínsecas? Sí. ¿Usted suele poner directo el vector n minúscula como el normal y t minúscula como el tangencial, o le pone u de n y u de t? Acordate lo que yo te dije la vez pasada. Vamos a usar indistintamente cualquier notación. O sea, yo lo que les conté la vez pasada, está bueno que ustedes se acostumbren a usar distintas notaciones y que sepan que es lo mismo. O sea, yo el versor tangente la vez pasada lo puse así, pero también van a ver que en algún apunte, en algún libro, está con el sombrerito al revés, para la notación de versores. Pero también lo vamos a anotar así, Lo vamos a anotar así. Son todos sinónimos. Vamos a ponerle... A veces cuando uno pone un sinónimo se pone un triple igual. No sé si lo vieron alguna vez eso. Esto significa que las tres cosas es lo mismo. Es la misma notación. Está bueno que sepan que se pueden anotar cada cosa de distinta manera. Lo que tienen que hacer es, en el mismo problema, ser coherentes con la notación. Si usaron una notación, mantenerla. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir. Bueno, queremos destacar el carácter vectorial de la velocidad angular. La velocidad angular en módulo es la derivada del ángulo. ¿Y ustedes saben cuál es la dirección de la velocidad angular? ¿Conocen cuál es la dirección y el sentido? El sentido de rotación no sería... no. Depende, perpendicular al plano. Puede ser para dentro de la pantalla o para afuera. Claro, muy bien. O sea, el movimiento circular está en un plano, ¿no? El movimiento circular está en un plano. Por ejemplo, acá definí el eje X y el eje Y, fíjense. La trayectoria está en el plano XY, ¿no? La trayectoria está en el plano XY. La velocidad angular, para saber cuál es la dirección, voy a poner la mano derecha, ¿sí? Háganlo ustedes en sus casas, sigan mi mano. Seguramente no vean la pantalla, no vean lo que yo estoy haciendo con mi mano, pero pongan la mano en dirección de la velocidad. ¿Cómo sería? A ver, para que ustedes lo vean bien. No, tengo que poner... Sí, está bien así como lo estoy poniendo. Si ustedes ponen la mano, ¿no?, en dirección del vector velocidad, el dedo gordo de la mano derecha me indica la dirección y el sentido del vector velocidad angular. ¿Está bien? Si yo escribo el eje X y el eje Y y el eje Z para afuera de la pantalla, aquí la velocidad angular es un vector que apunta en la dirección de K versor. Si digamos, acá este movimiento circular es en el plano XY y en el sentido antihorario, ¿no? Si yo tuviera, con esta misma notación, ¿no?, un movimiento en el sentido horario, ¿qué diferencia habría si fuera en el sentido horario? Sería menos K versor, ¿no? Menos K versor, exactamente. Entonces, el vector velocidad angular tiene dirección perpendicular al plano de la trayectoria. La manera de saber el sentido, digamos, perpendicular, ¿qué quiere decir? Puede ser para afuera de la pantalla o para dentro de la pantalla. Para saber cuál es el sentido, uso la regla de la mano derecha. Uso la mano derecha en la dirección en que se mueve el objeto, y el dedo gordo me indica el sentido. Eso es importante. Entonces ya sabemos de la velocidad angular cuál es su módulo y cuál es su dirección y sentido. Fíjense, ¿cómo podemos escribir el vector posición? Vamos a analizar esto, esto de acá, ¿no? Me gustaría que veamos en detalle esto. Vamos a escribir el vector posición en función del ángulo, fíjense. Si yo tengo el vector posición en función del ángulo, y lo voy a escribir en coordenadas cartesianas, la coordenada cartesiana aquí, esta es X, ¿no?
¿Cómo calculo X? ¿Y cómo calculo Y? Supongamos que el módulo de R es el radio del círculo. ¿Cómo hago para calcular X y cómo hago para calcular Y? Las componentes de R. ¿Me entiendes? Geometría. Claro. O sea, si quieren lo voy a escribir acá de nuevo. Yo tengo esto R, esto es X y esto es Y. ¿Cómo hago para calcular X? Por ejemplo, El coseno. R coseno claro, del ángulo y el R seno del ángulo. coseno de phi es X sobre R, ¿no? Y entonces ahí saco X. X, fíjense, es R coseno de phi. Esta es la coordenada X. La coordenada Y hago lo mismo, es R seno de phi. Fíjense, importantísimo chicos, que lo vayan aprendiendo, fíjense que yo estoy escribiendo el vector posición, es un vector. Esto de acá, este X, ¿es un vector? ¿X es un vector? Como lo estoy escribiendo ahí. No. No, una coordenada. No, es una coordenada. Entonces yo le tengo que agregar la parte vectorial. La parte vectorial que me la da el versor Y. Lo mismo el versor J. Fíjense, sean estrictos con la notación vectorial. Y acostúmbrense ahora, de la primera clase, de la segunda clase, a escribir correctamente los vectores. Este es el vector. Acá tengo la parte vectorial y la parte vectorial. Si yo quiero calcular la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Si conozco la posición y quiero calcular la velocidad, ¿qué tengo que hacer? La derivada. La derivada, bien. Derivo de respecto al tiempo, ¿no? Derivo de respecto al tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿El radio del círculo cambia respecto al tiempo? No, en este caso no. ¿Qué es lo que cambia en el R? ¿Qué es lo que cambia en el tiempo? ¿Qué es lo que cambia en el tiempo? Los ¿El versores. ángulo? ¿Los versores cambian? ¿El I-versor cambia en el tiempo? No, No, pero la el ángulo. dirección. El ángulo. El ángulo, claro, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para hacer la derivada? Bueno, lo que tengo que hacer para la derivada, vamos a escribirlo, a ver en negro acá. Si yo hago la derivada de R, fíjense, el R no cambia, quedamos. Entonces sale fuera de la derivada. El versor tampoco cambia. ¿Cuánto es la derivada del coseno? ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Menos Menos seno. Muy bien, menos seno de phi. Y si uso la regla de la cadena, ¿qué tengo que hacer ahora? Nos Porque esto queda cambia. por omega. Claro, nos queda de phi a dt, ¿sí? Pero de phi a dt, ¿qué es esto? ¿Qué es de phi a dt? La derivada de phi respecto al tiempo, ¿qué es? El módulo de Velocidad omega. angular. El módulo de la velocidad angular, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos, fíjense, acá escribí menos R, seno de phi por I versor, la velocidad angular la pasé multiplicando afuera, la saqué de factor común. Hacemos lo mismo con la parte de la coordenada I, la derivada del seno, ¿cuánto es? Es el coseno positivo, ¿no? Por la derivada del ángulo, o sea, me parece un omega. Entonces, fíjense, acá escribí el vector velocidad angular, perdón, el vector velocidad en función de R, ¿no? Lo que es muy interesante, que quiero que hagan como ejercicio de deber, es mostrar esto que está en rojo. Escriban ahora ustedes el omega de esta manera. El omega es esto, ¿no? Hagan este producto vectorial. Hagan omega producto vectorial con R. Queda como deber para hacerlo. ¿Cómo tengo que hacer el producto vectorial? ¿Qué debería hacer si quiero hacer un producto vectorial? ¿Qué hacen ustedes? IJK, JI. Claro, IJK. IJ. ¿no? Entonces ponemos acá 0, 0, omega. Y acá pongo, bueno, la coordenada X de R, la coordenada Y de R. Hago el producto vectorial, hago el determinante, ¿no? ¿Hacen ustedes? ¿O qué hacen? ¿Hacen el determinante? Sí. Bien, hacen el determinante y verifiquen que el resultado del producto vectorial le da la velocidad instantánea.
Es un ejercicio, ya está casi hecho, lo tienen que terminar ustedes. Me gustaría que lo hagan como ejercicio de deber para que verifiquen esa identidad. Esa identidad que tenemos ahí es una identidad muy importante, que la vamos a usar en movimiento circular. La velocidad es omega por r. Siempre que tengamos un movimiento circular, vamos a poder usar esa identidad. ¿Me siguen hasta acá, se entiende? ¿Está claro? Sí. Siempre vamos a agarrar que la dirección de la velocidad angular sea perpendicular al plano, o sea que podemos tomar que ya está multiplicada por el versor K, ¿no? Sí, depende como, en este caso el K me coincide con la velocidad angular, porque yo lo definí así, pero en otro sistema puede no coincidirte, depende del problema, ¿no? Ok, perfecto. Bueno. Ahí tiene la flechita, o sea que no es el módulo. ¿Cómo? Perdón. Cuando pones velocidad es igual a omega con la flechita, no con el módulo. ¿En dónde? ¿Acá? En la última identidad que acá, en este. Espera, no, que... lo último, cuando ya, o sea, cuando pones velocidad es igual a omega por r. Claro, no, acá, fíjate, muy importante, está buena la pregunta que me decís y te respondo. Este omega es un vector. El producto vectorial siempre se hace con vectores. Con vectores, entonces, claro. Sí. O sea que omega acá es un vector, no es el módulo. Vos me preguntaste si era el módulo. Es un vector. Fíjate cómo lo estoy escribiendo. El vector omega, mirá esta identidad. Está bueno lo que me preguntas. El vector omega es el módulo por el versor K. La parte vectorial se lo lleva el vector K. El versor K. ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. O sea que solamente va a tener, bien, por eso los ceros, perfecto. Bien, bueno. Vamos a avanzar un poquito más con movimiento circular. Bueno, acá les escribí, bueno, el vector velocidad angular, como su nombre lo indica, es un vector. La aceleración angular también es un vector. Después lo vamos a ver bien. Pero lo que quiero que veamos, bueno, acá volví a escribir lo mismo, el vector velocidad, es la misma cuenta. Esto que está acá no le vamos a dar tanta importancia. Estos son lo que se llama habitualmente el versor ρ, el versor φ. El versor ρ, el versor φ son versores que, vieron que nosotros habitualmente estamos usando las coordenadas cartesianas, ¿no? Pero hay otras coordenadas que seguramente la han escuchado, las coordenadas polares, ¿no? ¿Qué son las coordenadas polares? ¿Lo ubican qué es la coordenada polar? ¿Cuáles son las coordenadas polares habitualmente? Sí, son las que dependen de la amplitud del ángulo y la longitud del radio. Claro, en general depende del libro, pero se usa la coordenada ρ y la coordenada φ, ¿no? Acá la coordenada ρ directamente es el radio del círculo y la coordenada φ es el ángulo. Bueno, esas coordenadas tienen asociados versores. Esto lo van a ver bien en Física 2. Yo acá se los empiezo a presentar, no es tan importante que lo vean para Física 1. Pero así como tenemos los versores I y J de coordenadas cartesianas, vamos a tener los versores ρ y φ. Los versores ρ y φ, ¿qué son los versores ρ y φ? Son vectores de módulo 1 que apuntan, ¿sí? Por ejemplo, acá el versor ρ apunta así, ese es el versor ρ, y el versor φ es el versor que apunta para allá, en la dirección de crecimiento del ángulo. Entonces, si quieren, acá no se traben con esto, esta parte, si quieren, no la vean. Esta parte no es tan importante que la vean. Es importante para que la sepan después en futuro, en la Física 2, pero acá lo importante es que entiendan que el R lo escribimos así, como hicimos en la transparencia anterior. Calculamos la derivada del R, me da la velocidad, y la velocidad es un vector que es tangente, ¿sí? Que coincide acá, ese vector tangente coincide con este versor de coordenadas polares, el versor de coordenadas polares. Bueno, ¿cómo puedo hacer para calcular la aceleración? ¿Qué tendría que hacer para calcular la aceleración? Derivar la velocidad. Derivar la velocidad. Y lo vamos a hacer de la misma manera.
Vamos, bueno, la velocidad la puedo escribir así, como ya lo hicimos en la transparencia anterior. Vamos a derivar la velocidad, vamos a derivar el vector velocidad. Entonces, fíjense que cuando yo derivo el vector velocidad, ¿dónde tengo dependencia con el tiempo? ¿Qué cosas varían con el tiempo? Acá en esta en el último recuadrado. El último que tengo recuadrado. ¿Qué cosas varían con el tiempo? Díganme ¿El ustedes. ángulo? Sí. Acá, Y- usted en el cursor, sí. El ángulo, bien. ¿Y qué más? Y omega no... Claro, omega en principio puede variar. Omega puede variar. ¿Está bien? Porque es un movimiento circular general. En el caso del uniforme, que ustedes vieron en el CBC, omega es una constante, pero acá omega puede variar. Entonces, cuando yo tenga que hacer la derivada, voy a tener que derivar en dos lados, en el ángulo y en la velocidad angular. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar el caso que ustedes conocen del CBC. El caso que conocen del CBC es el movimiento circular uniforme. Entonces, si tenemos el movimiento circular uniforme, omega es constante, entonces ahí sí podemos, ese es el caso más simple. Si omega es constante, bueno, la única dependencia que tenemos está en el ángulo. La derivada del seno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno, muy bien. Por la derivada del ángulo, o sea que nos aparece dos veces derivado del ángulo, o sea, nos aparece dos veces el omega cuadrado. Y la derivada del coseno es menos el seno. Es menos el seno. ¿Sí? Entonces acá lo interesante es que si nos aparece, si tenemos un movimiento circular uniforme, la aceleración, fíjense, da en una dirección que es, fíjense, acá puse el versor ρ, es menos el versor ρ, ¿no? Entonces, el versor ρ era un versor que iba para afuera. En el caso del movimiento circular uniforme, la aceleración va en la dirección del versor normal, que fíjense que el versor normal, en la notación que yo estoy usando, es menos ρ. Es menos ρ. ¿Está bien? Es menos ρ. ¿Está bien eso? Que el movimiento circular uniforme me haya dado así la aceleración. Sí, ¿no? Porque es el movimiento, hay una aceleración centrípeta. Yo lo que quiero mostrarles acá es cómo usamos una notación vectorial para escribir a las magnitudes de interés. ¿Qué pasa si omega no es constante? Bueno, si omega no es constante, voy a tener que, cuando haga la derivada, tengo un producto acá, ¿no? Tengo un producto. Si omega no es constante, lo que tengo que hacer es primero derivar la primera parte y después derivar la segunda parte. ¿Cómo dijimos que se llamaba la derivada de la velocidad angular? ¿Cómo lo llamamos eso? Aceleración angular. Claro. Entonces, si omega no es constante, a ver, vamos a ver, si omega no es constante, entonces tengo la primera parte, que es cuando derivo esto multiplicando por este sin derivar. Y ahora tengo que dejar este sin derivar por la derivada de la velocidad angular. Entonces, cuando en general, yo voy a tener entonces dos contribuciones. Una contribución que tiene que ver con la aceleración normal y una contribución que tiene que ver con cómo varía el módulo de la velocidad angular. ¿Cómo varía el módulo de la velocidad angular? Si uno mira un poquito esto y lo compara con lo que estamos escribiendo acá, fíjense que la dirección que tiene este segundo término es la misma dirección de la velocidad. Es la misma dirección de la velocidad. O sea que, ¿en qué versor va? Bueno, en el versor tangente. Entonces acá volvemos a ver algo que habíamos, si quieren, analizado, ¿no? Cuando yo tengo un movimiento circular en general, tengo dos contribuciones. Una contribución que tiene que ver con la aceleración centrípeta, que va en la dirección normal, y una contribución que tiene que ver con una aceleración tangencial, que me indica cómo varía la velocidad angular. Acuérdense la relación que teníamos, esto ya lo conocen del CBC, la rapidez es omega por R, ¿no? Si omega varía, la rapidez varía, ¿no?
Entonces, si la rapidez varía, tengo aceleración tangencial distinta de cero. ¿Mm? O sea, lo que quiero que vean acá es que en un movimiento circular general, vamos a ponerle la letra G de general, yo tengo dos contribuciones. Una contribución que tiene que ver con la aceleración normal, que es la que causa el cambio en la dirección del vector velocidad. Y tengo una contribución que tiene que ver con la aceleración tangencial, que es la que me indica cómo varía el módulo del vector velocidad, o sea, cómo varía la rapidez. ¿Me siguen, chicos? ¿Entendió? Estamos viendo movimiento circular en general y estamos repasando cosas, agregando algunas cosas, algunas definiciones, y estamos enganchándonos con cosas que vimos la clase pasada, ¿no? La aceleración tangencial, la aceleración normal. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, movimiento circular es un tema importante. Hay algún problema en la guía, en la parte de cinemática, pero lo vamos a usar muchísimo en Física 1. Lo vamos a usar también en la guía que sigue, que es la que vamos a empezar a presentar ahora. Vamos a empezar ahora con la guía 2. Vieron que yo les dije que íbamos a ir muy rápido al comienzo, porque tenemos que, si bien tenemos temas nuevos que dar en cada una de estas unidades, son cosas más que nada de repaso de cosas que ustedes vieron en el CBC. Entonces tenemos que ir más rápido para dedicarle tiempo a los temas nuevos, que los vamos a ver después. Profe, sí. Hoy en teoría había que terminar toda la parte de cinemática de la guía, ¿no? Sí, la idea es que sí. Yo no llegué a terminar cosas por todo lo que era teoría de la medida. Nada, bueno. No, está bien, no hay problema. Lo importante es que ustedes vayan haciendo los problemas, nos hagan consultas, los pueden consultar en el foro, pueden consultarle a Germán en el WhatsApp, nos pueden consultar en las clases también. En las clases nos pueden hacer dudas, de consultas de los problemas, de las dudas que tengan. Vamos a empezar a presentar ahora el tema de dinámica del punto. Acuérdense que siempre seguimos estudiando. Para el primer parcial estamos estudiando la física del punto. O sea, estamos viendo un único punto, una masa puntual. Bueno, la dinámica del punto ustedes han visto en el CBC y básicamente lo que tenemos que decir es que tenemos las tres leyes de Newton, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? La dinámica del punto se basa en las tres leyes de Newton. La primera ley es la ley o principio de inercia, ¿no? Que lo podemos formular como dice ahí. Toda partícula en reposo o movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado hasta que se aplique una fuerza exterior. Toda partícula libre de fuerzas se mueve con velocidad constante. Eso en general no es tan fácil de ver, porque en la superficie de la Tierra, de hecho Aristóteles pensaba que para que un cuerpo se mueva con velocidad constante había que aplicarle una fuerza. ¿Por qué estaba equivocado Aristóteles ahí? A ver, ¿quién me dice eso? Ustedes conocen que Aristóteles decía eso, ¿no? Aristóteles es el famoso filósofo griego. Para que se mueva un cuerpo hay que aplicarle una fuerza. ¿Por qué estaba equivocado en la interpretación que nosotros hacemos ahora de la física? Capaz no consideró el rozamiento. Exactamente, muy bien. Muy bien. El tema es que en la superficie de la Tierra todo tiene rozamiento. Entonces, bueno, había que aplicar una fuerza, pero en realidad lo que está actuando es la fuerza de rozamiento. Fíjense lo que dice ahí. Todos sabemos que si una partícula está en reposo, para que quiera algún movimiento se le debe aplicar una fuerza. Pero no es tan obvio que si la partícula se mueve con velocidad constante, dicha velocidad será la misma hasta que se le aplique una fuerza determinada. Eso obviamente no es tan fácil de ver, pero bueno, uno si estuviera en el espacio donde no hay rozamiento, una nave, por ejemplo, las naves que mandó la humanidad a distintos lugares, cuando está en el espacio exterior, cuando no se le aplica ninguna fuerza, se mantiene su velocidad constante. La primera cuestión que tengo que plantearles respecto a la primera ley o principio de inercia es que siempre que estamos hablando de movimiento, estamos hablando de cinemática, ¿no? Entonces tenemos que definir un observador. La primera pregunta que me gustaría que la voy a hacer, no la vamos a responder en general ahora,
es la pregunta que está ahí. ¿Para todos los observadores es válida esta ley? Esa es la primera pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es válida para todos los observadores o no? No, hay que estar en un sistema de referencia newtoniano, ¿no? O sea, no acelerado. Sí, exactamente, muy bien. Lo que vamos a ver ahora un poquito, en unos 15, 20 minutos, vamos a ver que hay sistemas de referencia donde la primera ley es válida y hay sistemas de referencia donde no. Justamente, si yo tengo un observador que está en un sistema acelerado, por ejemplo, si yo estoy en un colectivo y el colectivo frena, en general, ¿qué es lo que uno, cuando frena el colectivo, qué es lo que uno siente o qué es lo que le pasa, ¿no? O en un auto, ¿no? Si un auto frena, ¿qué es lo que el movimiento común Te que vas uno para hace? adelante. Te vas para adelante. Y te vas para adelante, estás en algo acelerado. ¿Y por qué te vas adelante? Si no hay ninguna fuerza que me impulse hacia adelante, ¿no? En la inercia. Bueno, justamente, fíjense que hay algo que me lleva hacia adelante, no es una fuerza en principio, no es una fuerza real, una fuerza debido a interacciones. Entonces, evidentemente, la primera ley no es válida para cualquier observador. Esa es la primera conclusión importante que vamos a decir. La primera ley vale solo para ciertos observadores, que después lo vamos a llamar, vamos a ponerle un nombre, son los observadores que son inerciales, ¿eh? Ahora después lo vamos a ver bien. Solo contarles esto para que sepan que la primera ley no vale en general siempre, solo para ciertos observadores. Para los observadores que están acelerados no es válida la primera ley. Vamos con la segunda ley. Pero antes de ver la segunda ley, quiero definir algo que quizás no lo hayan visto en el CBC. ¿Vieron la definición de cantidad de movimiento en el CBC? ¿Qué es la cantidad de movimiento? No, en el CBC no. No. Bueno, la cantidad de movimiento en física 1 va a ser una magnitud muy importante. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es lo que está ahí recuadrado. Es la masa que tiene la partícula por el vector velocidad. Vamos a definir la cantidad de movimiento como un vector P, el vector P, ¿sí? ¿Y qué es P? ¿Qué es la cantidad de movimiento? Es la masa por la velocidad. ¿Está bien? Eso es la cantidad de movimiento. Lo vamos a usar muchísimo en muchas partes de Física 1. Permítanme seguir y hacer la derivada de la cantidad de movimiento. Vamos a derivar la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Si yo tengo la derivada de un producto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar primero el primer factor y dejar el segundo sin multiplicar, pero sin derivar, y después el primero sin derivar, derivamos el segundo. En principio, en general, nosotros en muchos problemas vamos a suponer que la masa es constante, pero si yo defino la cantidad de movimiento como m por b, yo puedo llegar a tener un problema, un ejercicio, donde la masa va variando. Por ejemplo, si yo tengo un carrito con agua, y ese carrito con agua pierde agua porque tiene un agujerito. La masa va cambiando en el tiempo, ¿no? ¿O qué otro ejemplo puedo darles? Por ejemplo, cuando uno tiene un cohete que sale de la superficie de la Tierra, ¿no? El cohete sale impulsado por el motor, que básicamente lo que hace es quemar combustible y impulsar el combustible hacia abajo, ¿no? A medida que el cohete va subiendo, se va consumiendo combustible, se consume muchísimo combustible, y la masa va cambiando, ¿no? Entonces ahí tienen dos ejemplos donde la masa cambia. Entonces en general la masa puede cambiar en el tiempo. Por eso hacemos la derivada de la masa respecto al tiempo. Pero en muchos problemas vamos a ver que la masa es constante. Si la masa fuera constante, bueno, el primer término se cancela y me queda la masa por la derivada de la velocidad. Pero la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿no? ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Se entiende esta identidad que puse aquí? Sí, perfecto. Bueno, entonces fíjense, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es la masa por la aceleración si la masa es constante. Ahora, si yo les pregunto, a ver, aprobaron el CBC, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley? ¿Qué me dicen? La segunda ley de Newton.
¿Cómo es la Sumatoria de Por fuerzas. aceleración. Exactamente. Y si les digo que no es una ley general esa, ¿me creen? ¿Me creen que no es general esa ley? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Buenísimo que me creas. Porque esa Sería Porque sos el hablando de la masa profesor constante. nada más. Claro, Muy claro. bien. No, ¿saben qué? Esa ley es válida, así como la aprendieron en el CBC, cuando la masa es constante. Cuando la masa es constante. ¿Eh? La ley general, la segunda ley de Newton general, es esta. La sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esta es la ley general. ¿Sí? Nosotros, en la gran mayoría de los problemas, vamos a hacer lo que ustedes hicieron en el CBC. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad, en la gran mayoría de los problemas, cuando yo hago la derivada acá, el primer término de la masa, en general, en la gran mayoría de los problemas, la masa es una constante. La masa es una constante. Entonces, si la masa es constante, la sumatoria de fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Mm? Entonces, la segunda ley escrita con la cantidad de movimiento es la ley más general. La expresión sumatoria de fuerza igual masa por aceleración no es válida cuando la masa varía. ¿Mm? Por ejemplo, en los ejemplos que yo les di antes, si yo tengo un carrito con agua y hay agua, el agua se va perdiendo en el tiempo, ahí no es válida la ecuación fuerza igual masa por aceleración. La que hay que usar es esta. Sumatoria de fuerzas es la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. ¿Mm? ¿Estamos? Y ¿Me siguen, chicos? en el caso del carrito con agua, necesitaríamos saber cómo varía la masa en función del tiempo. Exactamente, sí. Supongamos que es un dato del problema. Te dicen, bueno, estamos perdiendo, no sé, 100 gramos por minuto. Suponete que te dan ese dato. Entonces Claro. ahí lo vas a poder resolver. Pero no es válida la sumatoria de fuerza igual masa por aceleración, porque el m justamente cambia en el tiempo. El m cambia en el tiempo. ¿Mm? Profe, una pregunta. Abajo usted anotó la expresión F igual a MA. ¿Quería poner sumatoria de fuerzas o F solo? Sí, sumatoria de fuerza, sí. A ver, sumatoria de fuerza, nosotros en general, la sumatoria de fuerza en dinámica, ¿cómo lo llamaban la sumatoria de fuerza de un cuerpo? ¿Cómo lo llamaban eso? Bueno, la fuerza resultante. La ¿no? resultante. Fuerza resultante. Bueno, acá lo que quise poner es, bueno, vamos a ponerle la rayita de vector acá también para ser coherentes. Fuerza resultante igual masa por aceleración no es válida cuando la masa varía. ¿Está bien eso? Bueno, vamos a aprovechar esto para definir un par de magnitudes físicas importantes. Vamos a usar la segunda ley general para definir en la próxima transparencia un par de magnitudes físicas importantes. Ah, no, todavía no. Primero vamos a ver la tercera ley. La tercera ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton que se llama ley de acción y reacción. Si yo tengo dos cuerpos que interactúan, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la Tierra y un cuerpo en la superficie de la Tierra, hay una interacción gravitatoria y siempre que tengamos dos cuerpos que interactúan, van a haber sobre esos dos cuerpos fuerzas iguales, ¿no? La tercera ley, la ley de reacción y reacción, tercera ley de Newton, nos dicen que las fuerzas en módulos son iguales, la dirección es la misma y el sentido contrario, ¿no? Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Lo importante es que cada fuerza actúa en cada cuerpo por separado, ¿no? Eso lo podemos escribir de esta manera. Una cosa, fíjense en la notación que estoy usando. La notación es la fuerza. Bueno, acá, en general, yo lo hago al revés esto. Vamos a poner acá F1 y F2. La fuerza en el cuerpo 1 debido a 2, lo escribo así. La fuerza en el 1 debido al 2, lo escribo de esta manera. La fuerza en el 2 debido al 1, hago este orden, ¿no? La fuerza en el 2 debido al 1. Entonces lo que vamos a decir es que esas fuerzas son iguales en módulo, la misma dirección, o sea, le pongo la misma flecha, la misma dirección, y de sentido contrario. Sentido contrario significa que le agregamos el signo menos acá. Eso significa sentido contrario. ¿Sí? ¿Está bien eso?
Esa es la tercera ley de Newton, escrita en forma vectorial. Esto lo voy a aplicar para cada interacción. Cuando yo tengo una interacción, las interacciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser interacción de contacto. ¿Cuál sería una interacción de contacto? Un choque. En un choque, pero por ejemplo, la computadora que está apoyada en la mesa que yo estoy trabajando, la computadora que tiene en tu casa, ¿tiene alguna interacción en contacto con algo? Sí, la normal Sí, con con la la mesa. mesa. Con la mesa, ¿no? ¿Y cómo se llama la interacción de contacto en general? Yo tengo la ¿Normal? mesa. Normal. Normal. Claro, la fuerza asociada a la interacción de contacto le ponemos normal. Pongo la normal acá arriba porque impide que en la computadora, ¿no?, que se vaya para abajo. ¿Y cuál es el par de acción y reacción de la normal? ¿Dónde está? La normal que sufre la mesa de la computadora. No, Claro, arriba. actúa en la mesa y actúa para abajo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien eso? Bueno, muy bien. Bueno, este es el principio de acción y reacción. Acuérdense siempre que tenemos interacciones de contacto o interacciones a distancia. ¿Cuál sería un ejemplo de interacción a distancia? Atracciones magnéticas. El peso. Alteración gravitatoria? magnética, claro. La interacción gravitatoria es la que vamos a ver en física 1, interacción a distancia, la interacción gravitatoria. Interacción eléctrica, interacción magnética, esa la van a ver en física 2, son interacciones a distancia. Pero lo importante es que cuando yo identifico una interacción, voy a tener entre esos dos cuerpos que interactúan fuerzas que actúan en cada uno de los cuerpos por separado, que son iguales en valor, en módulo, de la misma dirección y de sentido contrario. Eso lo simbolizamos con esta última ecuación. Esto es el principio de acción y reacción, esto que está acá abajo. Ahora, profe, ¿vio la reacción, la fuerza contraria que usted anotó a la normal hacia abajo? Sí. ¿Es igual al peso del objeto siempre o...? Bueno, eso depende de la situación. Por ejemplo, en el caso en el cual estamos en reposo, por ejemplo, la computadora que yo tengo acá está en reposo, ¿no? Entonces, ahí la normal es igual al peso. Pero si yo estoy en un ascensor, ¿qué pasa si estoy en un ascensor? Un ascensor que se acelera. Claro. Si yo estoy parado en un ascensor que se acelera, yo estoy parado en un ascensor, acá estoy yo, ¿no? Estoy parado en un ascensor que se acelera hacia arriba, supongamos. Hay una aceleración hacia arriba. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi persona? ¿Qué actúa? La normal y el peso. La normal y el peso. ¿Y son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque la normal es por el peso gravitatorio, se llama, ¿no? O como... No son iguales. Si vos usas la segunda ley de Newton, decís normal menos peso es igual a masa por aceleración. Yo estoy acelerado porque me muevo con el ascensor. Como esta aceleración es distinta de cero, ¿no? Si es distinta de cero, eso significa que la normal no puede ser igual al peso. La normal va a ser mayor el peso. En el caso de que yo me mueva para arriba. Entonces, en general, no tiene por qué ser la normal igual al peso. Respondiendo a la pregunta que no sé quién me hizo, pero en algún caso puede ser, por ejemplo, si está en reposo el cuerpo, pero en general no tiene por qué ser igual al peso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos ahora sí a definir una nueva magnitud. No. Sigo pensando que voy a la próxima transparencia. No, vamos a repasar algo que ustedes ya conocen. Las unidades que vamos a usar en Física 1 es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Que Argentina adoptó, ¿no? En ese Sistema Internacional de Unidades, las longitudes se miden en metro, bueno, las velocidades se miden en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, la unidad del tiempo es el segundo, la unidad de la masa es el kilo, en el Sistema Internacional, que lo vamos a simbolizar así, SI significa Sistema Internacional. La fuerza es una unidad derivada de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son el kilo, el metro y el segundo, ¿no? Entonces la fuerza, que es una unidad derivada en el sistema internacional, como ustedes ya conocen muy bien, es unidad de masa por unidad de aceleración, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Eso lo llamamos, ¿cómo lo llamamos esto? Newton, claro. Lo llamamos Newton.
en honor a este científico tan importante, y le ponemos la letra N. Las fuerzas se miden en Newton, entonces. Bueno, ahora sí, vamos a definir una nueva magnitud que es el impulso de una fuerza. Vamos a basarnos en la expresión general de la segunda ley. Fíjense, sumatoria de fuerzas es la fuerza total o la fuerza resultante. ¿Sí? Fuerza resultante. ¿Y qué es la fuerza resultante? Bueno, es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá tengo una derivada, pero lo voy a pensar como si fuera un cociente de diferenciales. Voy a pasar el diferencial tiempo multiplicando al otro miembro. ¿Sí? Me queda fuerza total por diferencial. Voy a poner acá lo que queda. Queda fuerza total por diferencial tiempo. ¿Sí? Fíjense el tema de la notación vectorial, ¿no? La fuerza total por diferencial tiempo es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a integrar a ambos miembros. Voy a integrar en el miembro de la izquierda y voy a integrar en el miembro de la derecha. ¿Entre qué límites? Bueno, voy a integrar entre un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Sí? En el tiempo 1 yo voy a tener una cierta velocidad 1 y entonces voy a tener una cantidad de movimiento 1. ¿Cómo la calculo? Como la masa por la velocidad 1. En principio, si la masa varía, voy a poner masa 1 por velocidad 1. Lo mismo voy a hacer para el tiempo 2. Para el tiempo 2 voy a decir, tengo una velocidad 2, voy a tener una masa 2 si la masa variara, entonces masa 2 por velocidad 2. En general, la masa en la mayoría de los problemas no va a variar. Pero bueno, el miembro de la derecha, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero volvemos a repasar. Si yo les pregunto, vamos a escribirlo con la notación de análisis 1. Yo les pregunto cuánto es esto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto vale esto? La integral de 2 menos x1. Claro, es x evaluado en x1 y x2. La regla de Barrow, ¿no? Y eso es x2 menos x1. Bueno, acá tengo lo mismo. Tengo la integral de diferencial p. ¿Eso qué significa? Bueno, haciendo lo mismo que hacemos en análisis, nos damos cuenta que eso es P2 menos P1. ¿Sí? P2 menos P1. A este P2 menos P1, que sería P final menos P inicial, lo llamamos en general, como ya les comenté antes, con la letra griega delta. Siempre que hablemos de delta algo, por ejemplo, delta T, ¿qué es? Este 2 menos La T1. variación del tiempo. Claro, es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sacamos aquí? Aquí sacamos que la integral de la fuerza resultante en el tiempo, la integral de la fuerza resultante en el tiempo, es la variación de la cantidad de movimiento. Esta es la ley que quiero que ustedes vean. Esta ley no es otra cosa que la segunda ley de Newton escrita de otra manera. Es la misma ley, pero escrita de otra manera. ¿Para qué sirve este problema? ¿Para qué sirve esta ecuación? Bueno, por ejemplo, ahora vamos a hacer un problema. Sirve si a mí me dan una fuerza variable en el tiempo. Si a mí me dieran una fuerza variable en el tiempo, ¿yo puedo saber, por ejemplo, cuánto es la velocidad final? Bueno, puedo saberlo. Tengo que hacer algunas integrales para poder calcularlo. Pero, si usamos este teorema que estamos viendo acá, que es la segunda ley de Newton escrito de otra manera, vamos a poder resolverlo más fácil. Para eso vamos a definir al miembro de la izquierda con el nombre de impulso de la fuerza resultante. El miembro de la izquierda es el impulso de la fuerza resultante. Lo vamos a simbolizar con la letra J o con la letra I. Van a ver en algunos libros la letra I. ¿Qué es la letra J? ¿Qué es la letra I? Bueno, es la integral en el tiempo de la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, lo que dice este teorema es que el impulso de la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Este teorema es integrar una vez
la segunda ley de Newton. Es hacer una integral de la segunda ley de Newton. Se basa en la segunda ley de Newton general. ¿Me siguen? ¿Preguntas? Ahora hacemos un problemita simple, para que vean cómo se hace. Yo, profe, le quería preguntar, los intervalos de tiempo, el TB2 y el T1, lo óptimo sería tomarlos muy pequeños para... No. Esta ley es una ley general. O sea que ahora vamos a hacer un problema en el cual T1 y T2 no están cercanos. Podés tomarlos cercanos. Si los tomás cercanos directamente, si T2 y T1 están muy cerca, yo voy a hablar de diferencial T. Y entonces podés decir fuerza total. Si fuera lo que decís vos, fuerza total por diferencial T, es directamente diferencial P. Diferencial de cantidad de movimiento. Pero T1 y T2 puede ser cualquier intervalo de tiempo. Lo importante es que la integral de la fuerza en el tiempo me da la variación de cantidad de movimiento. Este teorema es muy útil cuando a mí me dan un ejercicio donde me dicen, bueno, usted tiene una fuerza resultante que varía en el tiempo. Ahora hacemos uno. No sé si hay alguna pregunta de acá. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hacer un problema muy fácil. Un jugador de fútbol de masa, una pelota de fútbol de masa 0,5 kilos, que se encuentra en reposo, es impulsado por un jugador mediante una fuerza. Fíjense, me dan una fuerza variable en el tiempo. ¿Ven? ¿Sí? Esta fuerza varía en el tiempo. En principio este problema se puede resolver usando la segunda ley de Newton. Pero ya que estamos, vamos a usar lo que acabamos de aprender. Fíjense que esta fuerza es una fuerza que varía en el tiempo, pero varía en el tiempo en un intervalo corto, ¿no? De 0 a 0,1 segundos. O sea, de 0 a una décima de segundo. Entonces me dice hallar la velocidad de la pelota a 0,1 segundo y a 5 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar es justamente calcular la velocidad. ¿Y qué es? Es calcular la cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces, vamos a usar el teorema. Decimos, impulso de la fuerza es la integral en el tiempo, y eso es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Cuánto es la cantidad de movimiento inicial? 0. 0, ¿por qué? Porque está en reposo. Porque está en reposo. ¿Cuánto es el instante inicial que vamos a tomar entonces? Bueno, vamos a tomar tiempo igual a 0. El tiempo 1 va a ser 0. Ese va a ser el instante inicial. Y bueno, voy a hacer la integral hasta 0,1. Voy a hacer la integral, vamos a hacer la cuenta acá, fíjense. Acá estoy haciendo la cuenta. Voy a escribir al vector fuerza, este es el vector fuerza, con la parte vectorial, y lo voy a integrar en el tiempo. Fíjense que acá tenemos dos términos, ¿no? 150 newton menos 200 newton segundo por tiempo, ¿no? ¿Cuánto es la integral de 150? La integral en el tiempo de 150. 150 por t. Exacto, es lo que está acá. Y eso lo tengo que evaluar en los límites, 0 y 0,1 segundos. ¿Y cuánto es la integral de menos 200 newton segundo por t? Menos 200 por t cuadrado y 2. Exacto. ¿No? O sea, estoy usando la integral de x, que es x cuadrado sobre 2. Bueno, y eso es lo que tengo que evaluar en los límites, ¿no? Entonces yo de acá ya puedo sacar cuánto es el impulso de la fuerza. Si hacen esta cuentita, reemplazan, hacen la cuenta, a mí me dio esto, 14 newton segundo por inversor. Fíjense que el impulso, ¿cuál es la unidad del impulso? La unidad del impulso tiene que ser unidad de fuerza por unidad de tiempo. Entonces la unidad en que se mide el impulso es newton por segundo. Eso sean cuidadosos con las unidades. El impulso se mide en newton por segundo. ¿Y la cantidad de movimiento en qué se mide? Kilogramos metros sobre segundos. Claro, kilogramo. Parece que tuvieran distintas unidades, ¿no? ¿Tendrán distintas unidades? ¿Será distinto esto? Bueno, vamos a ver que no, que son lo mismo, porque el newton es kilogramo, metro, segundo cuadrado. Si multiplicamos por segundo, ¿sí? El segundo del cuadrado se va con esto. Entonces, newton por segundo es lo mismo que kilogramo metro segundo.
Entonces, en este problema, fíjense, calculamos el impulso de la fuerza, nos dio esto. ¿Pero eso qué es? Es la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final es la masa que tiene la pelota por la velocidad final. ¿Mm? Entonces paso dividiendo la masa al otro miembro, paso dividiendo la masa acá, divido por la masa, y voy a sacar la velocidad final. Entonces, haciendo esta integral simple, puedo calcular la velocidad final. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Sí, todo claro. Buenísimo. Sí, un segundito, perdona, Sí. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito con el tema de los sistemas de referencia newtonianos o inerciales. Vamos a hablar un poquito de eso para que ustedes vean que las leyes de Newton son válidas para ciertos observadores. Bueno, todos los observadores de referencia... Sí. Perdón, en la filigrana justo de antes, ¿por qué había puesto todo sobre... O sea, todo acompañado del inversor, multiplicado por el inversor en la Bueno, última... a mí me dan esta fórmula en el problema. O sea, a mí lo que me están diciendo básicamente es que la pelota que está acá, bueno, me están diciendo que este es el eje X, y me dan que la fuerza que actúa en el eje X, ¿no? Entonces, la fuerza tiene un módulo y tiene una dirección, ¿no? Tiene el módulo por la dirección. La dirección es el inversor. A mí me lo dan como dato del problema. Pueden no darme la parte vectorial. Pueden decirme, bueno, usted tiene una fuerza cuyo módulo es esto, ¿no? Cuyo módulo es esto, 150 newton menos 200 sobre el tiempo, ¿no? Me podrían haber dicho esto, el módulo. Entonces yo le voy a agregar la parte vectorial. Sí, voy a escribir un eje X y voy a agregarle la parte vectorial. Así el vector velocidad lo calculo con su dirección y sentido. ¿Está bien eso? Sí, perfecto, perfecto. A mí me quedó una duda de que nos pide a 5 segundos también. Ah, sí, sí. Bueno, no lo dije. Está bien. Perdón. No, está perfecto. Bueno, acá este problema es un problema ideal, ¿no? Entonces la pelota es impulsada y después de que actúa la fuerza, en principio no actúa nada. ¿Sí? No actúa nada. Vamos a suponer que la pelota está sobre una plataforma de hielo, donde no hay rozamiento. ¿Y entonces qué podemos decir de la velocidad si no hay rozamiento? Que luego de que deje de actuar esta fuerza se mantenga constante. Claro, a los 5 segundos sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo los 28 metros por segundo. Si siempre que no me digan nada, yo debería suponer eso, ¿no? Porque acá es como que me están diciendo cuál es la fuerza resultante. La fuerza resultante actúa entre 0 y 0,1 segundos. La fuerza resultante actúa acá. Después no me dicen que hay rozamiento. Entonces, bueno, si no me dicen nada, yo digo, bueno, después de que actúa la fuerza, no hay rozamiento, no hay nada, entonces se mantiene la velocidad constante. Es como que es la primera ley de Newton, ¿no? No hay fuerza resultante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pregunta. Sí. El momento que dice 150 newtons y hacemos el cambio de la variable por 0.1 segundos, a mí me sale 15 menos 40, puede ser, quizá me equivoqué en algo. No, pero mirá que acá tenés este cuadrado, ¿eh? Acá tenés este cuadrado, tenés que mirar eso. Ah, no, sí, eso no lo vi, perdón. O sea, acá hay que separar en términos. Tenés un primer término y un segundo término. ¿Sí? Sí, bueno, entonces por eso no me salía, pero bueno, gracias. Bueno. Profe, a nivel notación, ¿nosotros podemos escribir todos los cálculos y desarrollar los cálculos sin las unidades y poner las unidades solo en el resultado final? Si sos muy coherente con los resultados, sí, pero ojo con eso, ¿eh? Yo, como ustedes están aprendiendo, preferiría que lo hagan con las unidades, porque a veces a mí me dicen, por ejemplo, si me dicen minutos, ¿entendés? Si te dicen minutos vas a poner un 60, vas a poner, por ejemplo, un minuto, pero no es lo mismo que un segundo. Entonces, ojo con eso. Yo prefiero, ustedes hagan como quieran, pero yo prefiero que pongan las unidades en todo el camino.
Me parece que perfecto. ¿sí? Van a aprender mejor así. Vamos a ver el tema del sistema de referencia. ¿Todos los sistemas de referencia observables son equivalentes? Bueno, ya estamos diciendo que no, ¿no? Acá estoy tomando el ejemplo de un colectivo. Yo estoy en un colectivo, el colectivo frena. El colectivo se mueve para la derecha con una cierta velocidad, pero frena. Cuando frena, ¿qué es lo que pasa cuando frena? Bueno, me muevo hacia adelante. Si frena, ¿qué significa? ¿Para dónde va la aceleración? Bueno, la aceleración tiene que... Va a la izquierda, va para atrás, ¿no? Va para atrás. Por ejemplo, si yo tuviera en el colectivo una pelota acá, que está apoyada, cuando empieza a frenar, ¿qué es lo que pasa con esa pelota? Se va para adelante. Se va para adelante, claro. Se va para adelante y si sigue frenando va a chocar contra la pared. Si yo analizo cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta pelota, ¿qué me dicen ustedes? Debido a interacciones, fuerzas que actúan debido a interacciones. La fuerza de rozamiento y la normal. Bueno, suponete que hay un rozamiento con el piso. ¿Sí? Que es un... El peso y la normal. El peso y la normal, ¿no? No hay rozamiento con el piso, tengo el peso y la normal. En principio, como en el eje ahí no hay movimiento, la normal y el peso van a ser iguales, ¿sí? Van a ser iguales. Pero sin embargo veo que mágicamente se mueve hacia adelante, ¿no? Si yo estuviera en un lugar cerrado, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera una cámara acá, vamos a pensar que pongo una cámara de televisión, ¿no? Y veo lo que está pasando, ¿no? Veo en forma remota. ¿Es una habitación o es un colectivo con las ventanillas cerradas? Yo veo la pelota apoyada, ¿no? Y de golpe veo que la pelota mágicamente se va para adelante, ¿sí? Se va para adelante y choca contra la pared. ¿Qué puedo decir ahí? Bueno, en principio debía decir, hay una fuerza que lo impulsó para adelante. Bueno, ¿será que esta pelota está imanada y pusieron un imán acá afuera, ¿no? Pero si yo analizo las leyes físicas, yo sé que no hay un imán, no hay nada acá afuera. Y veo las interacciones. En la pelota, ¿qué interacciones actúan? Bueno, tengo la interacción gravitatoria, que es la interacción a distancia, y tengo la interacción de contacto. Y estas fuerzas, ¿cómo son en este caso? Iguales. Iguales de distintos sentidos. Son iguales. Entonces, la fuerza resultante. ¿Cuánto es la fuerza resultante debido a interacciones acá? Cero. Y sin embargo, ¿qué vemos? Vemos que el cuerpo se aceleró hacia adelante, ¿sí? Este es un ejemplo típico de un caso donde las leyes de Newton, así como las conocemos, no están bien. La conclusión es que siempre que tengamos sistemas acelerados o observadores que están en sistemas acelerados, las leyes de Newton no van a ser válidas. Eso lo vamos a ver, no sé si la semana que viene, creo que la otra semana lo vamos a ver más en detalle. Pero quería presentarles esto, para que lo vayan madurando. No todos los sistemas de referencia son equivalentes. Hay ciertos sistemas de referencia que son privilegiados de alguna manera, son aquellos donde vale la ley de Newton. Lo mismo pasa si yo estuviera en un auto que agarra una curva, ¿no? Cuando yo agarro una curva, y suponete que lo agarro a mucha velocidad, ¿para dónde me voy? Hacia afuera de la curva. Claro, digamos, si estoy sentado, siento como que me impulsan hacia afuera, ¿no? Entonces, estos sistemas de referencia son sistemas donde, en principio, las leyes de Newton, como están, no las conocemos, no están bien, tenemos que corregirlas. Entonces, un poco la primera conclusión que no vamos a hacer mucho problemas ahora de este tema, pero sí que lo vayan madurando, es lo que está recuadrado acá, ¿no? Hay sistemas de referencia observadores donde las leyes de Newton no son válidas. Por ejemplo, estando en el interior de un colectivo que frena, en esta situación un objeto se acelera sin que actúe ninguna fuerza. Otro ejemplo es el auto que realiza un movimiento circular. Los vamos a llamar sistemas de referencia no inerciales. Estos sistemas acelerados los vamos a llamar sistemas de referencia no inerciales.
Entonces, los sistemas de referencia lo clasificamos en dos tipos. Los sistemas de referencias inerciales valen las leyes de Newton. En particular, vale la primera ley si un cuerpo no interacciona con ningún otro, su velocidad es constante. Y los sistemas de referencia no inerciales son aquellos donde no valen las leyes de Newton. Esto es una primera idea pensando en la dinámica, en los ejercicios de dinámica. O sea, las leyes de Newton van a valer, ¿sí?, en los sistemas de referencia inerciales. ¿Qué pasa con los sistemas de referencia no inerciales? Bueno, vamos a ver que hay que corregirlas. A las leyes de Newton vamos a ver que hay que corregirlas. Esa corrección no la vamos a hacer ahora. La vamos a ver en un par de clases. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Sí, profe, una cosita. Entonces, o sea, en un sistema de referencia inercial, la fuerza centrífuga, por ejemplo, no debería existir. Bueno, en un caso, claro, exactamente, la fuerza centrífuga es la fuerza que te impulsa para afuera. Eso es lo que vamos a ver en algunas clases, ¿no? La fuerza que me impulsa hacia afuera es una fuerza que llamamos con el nombre de fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga es una especie de corrección de las leyes de Newton. La fuerza centrífuga, por ejemplo, aparece en un sistema de referencia no inercial que está en un movimiento circular, que está rotando. La fuerza centrífuga es una fuerza que no es una fuerza debido a interacciones, es una fuerza que aparece porque justamente el observador está en un sistema no inercial. Entonces, resumiendo un poco lo que vos me preguntaste, vos dijiste, la fuerza centrífuga no debería aparecer en sistemas inerciales. La respuesta es que está bien lo que decís. Es correcto lo que decís. ¿Sí? ¿Está eso? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a repasar. Ustedes fuerza gravitatoria vieron en el CBC, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a repasar algunas cosas de fuerza gravitatoria. Es la primera fuerza a distancia. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a empezar a ver el tema que llamamos fuerzas variables. Hoy vamos a introducir la fuerza gravitatoria. La clase que viene vamos a introducir la fuerza del resorte y lo que llamamos con el nombre de fuerza viscosa. El resorte lo vieron en el CBC también. Bueno, vamos a hacer algunas cuestiones de fuerza gravitatoria, vamos a repasar algunas cosas. El primero que hizo un estudio sistemático de las leyes de la fuerza de las leyes vinculadas con la gravitación fue Kepler, ¿no? Que formuló tres leyes. La primera ley dice que los planetas realizan órbitas elípticas alrededor del Sol, perdón, órbitas elípticas. Bueno, una elipse, como ustedes saben, es un círculo un poquito deformado que se caracteriza por tener dos focos, ¿no? Eso es una elipse. Bueno, y lo que dice Kepler en su primera ley es que el Sol está en uno de los focos de la elipse. En el caso de la Tierra, la órbita si bien es elíptica, es bastante circular, ¿no? Es bastante circular en el caso de la Tierra. Igual el Sol está un poquito corrido, ¿no? Entonces hay un periodo del año donde la distancia Tierra-Sol es más cercana que digamos, que 6 meses después, donde está más alejada, ¿no? La situación en la cual está en la posición más cercana se lo llama con el nombre de perihelio, y la situación en la cual está más alejada la Tierra del Sol se la llama afelio, ¿no? Entonces, la órbita, si bien es bastante circular, tiene esas pequeñas diferencias. Entonces, en el perihelio, la velocidad de la Tierra es un poquito más grande que en el afelio, ¿no? Entonces, eso se puede ver, eso se puede medir, se puede determinar. Bueno, esa es la primera ley. La segunda ley de Kepler dice que, bueno, los planetas que
se mueven alrededor del Sol, barren áreas iguales en tiempos iguales. O sea, por ejemplo, perdón, esto no lo estoy poniendo yo, sino que me quedo de antes. En la región donde está más cercano, el planeta se mueve con más velocidad. Para que el área, por ejemplo, supongamos que tomamos un mes como tiempo, el área barrida en un mes en esta región tiene que ser igual al área barrida en esta región. Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. El área, la velocidad aerolar es la misma. Eso es lo que dice la segunda ley. Esa segunda ley la vamos a demostrar después, más adelante. La tercera ley... ¿Eran dos planetas diferentes o el mismo en distinto tiempo? No, es el mismo en distinto tiempo. O sea, acá fíjate, acá está el Sol, ¿sí? Este es el Sol. Y acá tenemos el planeta en su órbita, ¿no? Fíjate que el Sol no está en el medio, ¿no? Porque el foco de la elipse está corrido del centro. El Sol está más corrido, está en uno de los focos de la elipse. Y lo que dice la segunda ley es que si por ejemplo, tomás un mes, el área que tenés acá tiene que ser igual al área que tenés acá. Entonces, para que sea eso cierto, ¿qué tiene que pasar con la velocidad del planeta en esta parte y la velocidad del planeta en esta parte? ¿Dónde es mayor la velocidad del planeta? Para que el área sea... El que está a la derecha sería al lado del otro dibujo. ¿Acá decís que es mayor? Cuando está más cerca del foco. En el perihelio sería mayor. Claro, cuando vos, como vos necesitas barrer la misma área, acá tiene que ir más rápido porque fíjate que la distancia esta es más chiquitita, ¿no? Entonces acá, cuando la distancia es más grande, va más lento el planeta. Cuando está más lejos, el planeta va más lejos, va más lento. Cuando se acerca al Sol, está en la región que se acerca, el planeta va mucho más rápido. ¿Está bien? Ay, disculpame, pero no entiendo la deducción. Si va más lento, ¿no barrería menos área? El problema es que como esta distancia, fíjate, esta distancia es mayor. Esta distancia es mayor. Entonces, para que vaya más para que barra la misma área, fíjate esta área y fíjate esta área, ¿sí? Para que sean iguales, necesariamente aquí tiene que ir más lento. Porque a medida que va avanzando, como esta distancia es mucho más grande, le alcanza con ir más lento. Acá tiene que ir mucho más rápido porque la distancia que tiene al Sol es menor. ¿Sí? Perdón, pero entonces la parte que está más alejada como que recorre menos arco. Sí, claro. Ah, por eso. Por eso tiene que ir más lento. Exactamente. Ah, ok. Para que el área sea la misma. Fíjate que acá se ve bien. Mirá acá, por ejemplo, si yo estoy ponerle un mes de distancia, ¿no? Acá el arco recorrido es mucho más chico que acá. Acá tenés mucho más arco. Para que las áreas sean las mismas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la tercera ley de Kepler tiene que ver con comparar distintos planetas que orbitan alrededor del Sol. Lo que dice la tercera ley de Kepler es que el periodo que tarda el planeta en dar una vuelta, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta, o sea, el periodo al cuadrado es igual a una constante por la distancia media entre el planeta y el Sol. Eso es la tercera ley de Kepler. Esto lo vieron, ¿no? En el CBC, las leyes de Kepler. ¿O no las vieron? Yo no. ¿No? Bueno. No recuerdo. No la vieron. Bueno, no importa. Son más que nada, son cosas históricas. Son cosas históricas que, por ejemplo, hay una que la vamos a demostrar ahora. La tercera ley de Kepler se puede demostrar ahora. Pero bueno, lo más importante, en UVA 21 ahí me dicen que no. Bueno, lo más importante de la fuerza gravitatoria es lo que hizo Newton, ¿no? Esto sí lo vieron, la fuerza gravitatoria de Newton, ¿sí? Bueno, lo que hizo Newton es decir, cómo es la dependencia con las masas, ¿no? Lo que hace Newton es decir, bueno, si yo tengo dos masas,
una masa M chiquita, una masa M grande, la fuerza gravitatoria siempre es una fuerza atractiva, ¿sí? Siempre es una fuerza atractiva, que actúa en la recta que une los centros de las masas y de sentido contrario, ¿no? Es una interacción a distancia, y lo que encontró Newton es que el módulo de la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas dividido la distancia entre los centros de la masa elevado al cuadrado por una constante que se llama constante de gravitación universal. Esa constante hoy día se la simboliza con la letra G grande, no confundir con la gravedad, ¿no? Es la G grande, que tiene este valor, 6,67 por 10 a la menos 11, en estas unidades, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Eso lo conocen? ¿O no? Sí, sí. Bueno, esa constante en la física newtoniana, en la física clásica, esa constante es una constante universal que vale para cualquier situación gravitatoria, para cualquier planeta del sistema solar, para cualquier sistema del universo. ¿Está bien? Esa constante es una constante universal que vale para cualquier situación. Bueno. ¿Puedes volver un toque para atrás? Sí, sí, sí. ¿Qué es esa R con el sombrerito? Claro, R12, vamos a ver qué es R12. R12 es... No, la otra, la que está al final de la ecuación, que es como si fuera un... Ah, ¿esto? Está bien. Sí. Sí, está bueno. Es un versor. Es un versor, es un vector de módulo 1. Podría haber puesto el I-versor. Puse R-versor para que sea más general. Este R12 es esta distancia, la distancia entre los centros, R12. Lo que dice lo que dice la ley de gravitación universal es que va a la distancia al cuadrado. Fíjense que el cuadrado que tenemos acá. Esa es la ley general. El producto de las masas por la distancia entre los centros elevada al cuadrado. Bueno, lo que hizo Newton fue un estudio muy importante. Newton fue un científico increíble. Fue parte e impulsor del análisis matemático, ¿no? El desarrollo del análisis matemático en parte se debió a las derivadas, las integrales, al trabajo de Newton. Bueno, él explicó muchísimas cosas con la ley de gravitación universal, ¿no? Cosas que estaban desconectadas, pudieron conectarse a partir de la ley de gravitación universal, la ley de la fuerza que acabo de darles, ¿no? Por ejemplo, la caída de cuerpos y los movimientos de los planetas se pueden explicar, como ustedes conocen, con la ley de gravitación universal. También se puede explicar el significado físico de las 3 leyes de Kepler que vimos antes. También resuelve el problema del origen de las mareas y muestra una propiedad que había encontrado Galileo Galilei algún tiempo atrás, que era que todos los cuerpos en la superficie de la Tierra se aceleraban con el mismo valor, ¿no? Se aceleraban con la aceleración de la gravedad, ¿no? Que ya en el caso de la superficie de la Tierra es 9,8 metros segundo cuadrado, ¿no? Todo esto puede ser explicado con la ley de gravitación universal. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo voy medio rápido porque me parece que... bueno, a la gente que parece que hizo UBA 21, ¿no vio esto? Los que hacen UBA 21 no ven. No lo vi yo. Bueno, ¿se entiende? O más o menos. Acá lo importante, los que hicieron UBA 21, lo importante yo les diría que es entender esta expresión. Profe, sí. Perdón, ¿vio el R-versor? En la línea de acción de la fuerza F1,2 y en la línea de acción de F2,1, ¿no debería estar invertido el signo del R-versor? Sí. Por ejemplo, acá, si yo te llamo cuerpo 1, el R-versor estaría acá. Está bien lo que decís. O sea, lo que vos me estás diciendo es que F2,1, que es usando la tercera ley de Newton, F2,1 es menos F1,2, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Claro, sí. Sí.
Así que el R reversor en realidad, acá, este es menos R reversor. Está bien lo que decís. Eso, perfecto. Gracias. Está perfecto, sí. Bueno, acá lo importante y que tienen que saber los que no hicieron esto en SBC es que cuando yo tengo dos cuerpos, hay una fuerza atractiva entre ellos, cuyo módulo es la constante G, es una constante universal, en todo el universo vale lo mismo, por el producto de las masas, masa 1, masa 2, sobre la distancia entre los centros de las masas elevado al cuadrado. Eso es lo que tienen que saber. Ahora vamos a hacer algunos problemas de aplicación de esto. Yo pensé que lo iba a hacer más rápido, pero lo vamos a hacer más lento si no lo vieron. El primer ejemplo que tengo para mostrarles es el tema de la aceleración de la gravedad y el peso, ¿no? Perdón, acá este coso de nuevo me parece y no debería aparecer. Bueno, la primera cuestión que tengo para comentarles es cuando yo estoy en la superficie de la Tierra, ¿sí? ¿Cómo la llamamos a la fuerza gravitatoria? Si yo tengo un cuerpo apoyado en la superficie de la Tierra, tengo el cuerpo apoyado acá, ¿no? ¿Cómo la llamamos a esa fuerza? Gravedad. No, gravedad no la llamamos. Peso. Peso, ¿está bien? Quiero que la gente que hizo UBA 21 y no conoce ese, lo vamos a explicar mejor en detalle. Si yo tengo apoyado un cuerpo en la superficie de la Tierra, a la fuerza gravitatoria la llamamos peso. ¿Sí? ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre si el cuerpo está apoyado en la superficie de la Tierra? ¿Qué fuerzas actúan? La normal. La normal y el peso. Bueno, el par de acción y reacción del peso, ¿dónde está? Sale desde la Tierra o desde donde está apoyado, digamos. En realidad, el par de acción y reacción está en el centro del cuerpo, o sea, que está en el centro de la Tierra. ¿Está bien? ¿Y el par de acción y reacción de la normal, dónde está? En la superficie. En la superficie. ¿Está bien eso? Lo estoy haciendo despacito para la gente que nunca vio esto. ¿El peso cómo se calcula? A ver, los de UBA 21. ¿Cómo se calcula el peso? En general. La masa por la gravedad. La masa por la gravedad, perfecto, muy bien. Lo que estamos diciendo acá es que el peso es la fuerza gravitatoria. El peso es la fuerza gravitatoria. Pero la fuerza gravitatoria, ¿cómo dijimos que se calcula? ¿Cómo determinó Newton? Bueno, la fuerza gravitatoria se calcula con la constante universal G por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, dividido la distancia entre los centros. ¿Cuánto es la distancia entre los centros acá? Si está en la superficie de la Tierra. El radio de la Tierra. El radio de la Tierra, muy bien. La gente que hizo UBA 21 y que no conoce eso, ¿me entiende esto? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Radio de la Tierra al cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que le estamos poniendo dos nombres distintos a lo mismo. Y tenemos dos fórmulas distintas para lo mismo. ¿Sí? La fuerza gravitatoria es una interacción a distancia, que se puede determinar con la ley de gravitación universal, pero también se puede determinar, como ustedes ya saben, con la expresión masa por gravedad. Entonces, de alguna manera, fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué les parece que habría que hacer? Si son iguales esas fórmulas. Igualar las ecuaciones. Igualar las ecuaciones. ¿Y qué voy a obtener acá? Si igualo. Que el valor de G. El valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Fíjense, eso es lo que vamos a hacer acá. Yo igualo la fuerza gravitatoria con el peso, porque en realidad es lo mismo. Es la misma fórmula, la misma fuerza escrita de distinta manera. Y eso me permite sacar cómo calcular la aceleración de la gravedad en función de la constante universal, de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. Esta fórmula que sacamos acá me permite calcular la aceleración de la gravedad para cualquier planeta. Si yo conozco la masa de un planeta, o de un satélite, ¿no? Conozco la masa de un planeta, de un satélite, la Luna, por ejemplo. Conozco el radio, ¿sí? Perdón. Y conozco el radio, puedo sacar, la masa de la Tierra es esta,
el radio de la Tierra es esta, más o menos 6.400 kilómetros. La constante universal es esto. Si yo hago hagan esa cuenta, ¿no? Hagan esa cuenta. Van a sacar que el valor es aproximadamente 9,8. La Tierra, como ustedes saben, no es exactamente una esfera. ¿Sabían eso, que no es exactamente una esfera? Es geoide. Claro, porque está ensanchada Claro. en el Ecuador y achatada en los Sí. polos. Exagerado es una cosa así. Es como si fuera, agarro una esfera y la aplasto en los polos. Esto es exagerado, no es tan así, ¿eh? Eso hace que la gravedad en el Ecuador sea más chica que en los polos, ¿no? Porque en los polos está más cerca del centro de la Tierra, ¿no? En el Ecuador, esto es exagerado, en realidad es prácticamente, no se percibe tanto, está apenitas achatada, ¿no? Seguro que no me va a salir el dibujo, más haciéndolo con el mouse. Pero bueno, la gravedad en el Ecuador es menor, que en el polo. Y eso se debe porque, bueno, la distancia es un poquito distinta. ¿Eh? ¿Me siguen los que no vieron nunca esto? Va, y los otros también. ¿Los otros lo entienden? Sí, perfecto. Sí, todo perfecto. Yo tengo una pregunta, profesor. Acá en este curso vamos a usar gravedad 10 o 9,8. Vamos a usar las dos. Ah, ok. No, vamos a ver, eso depende del problema. En algunos problemas te vamos a decir usar 9,8, en otros problemas te vamos a decir usar 10. En el examen te vamos a decir, bueno, para este problema usa 10, o para este problema usa 9,8. En la mayoría de los problemas, de los exámenes usamos 10 directamente. Pero bueno, en realidad la diferencia es muy insignificante. Si querés, para hacer las cuentas más fácil, usa 10. ¿Sí? Igual eso lo van a aclarar, ¿no? En el ejercicio. Sí, obvio. Por favor. Profe, Sí. una pregunta. Derivadas e integrales, lo que estábamos viendo el otro día, es solamente para la parte de cinemática, ¿no? Bueno, en realidad tengo una mala noticia. Lo vamos a usar en dinámica también, sí. En Y dinámica el trabajo y energía, ¿no? En trabajo de energía también, sí. O sea, nosotros vamos a ver la física a lo largo de las distintas clases, de las distintas unidades, apoyándonos en análisis matemático, apoyándonos en las derivadas y las integrales. Bueno, en dinámica no hay tantos problemas con integrales y derivadas, pero bueno, si vos tenés la velocidad, por ejemplo, y querés sacar la aceleración, vas a tener que derivar. Si yo tengo la velocidad como varía en el tiempo y quiero sacar la aceleración, voy a tener que derivar. Por ejemplo, Claro, porque me di cuenta que no se utilizan las fórmulas que vimos en el CBC casi. O No, sea, es claro. todo directamente derivada o integrales. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer otro problemita que seguramente los del CBC bien lo han hecho, que es determinar cómo varía el periodo con la distancia entre un satélite y por ejemplo, la distancia Tierra-Luna, ¿no? Vamos a asumir, o sea, lo que quiero mostrarles es la relación entre la velocidad de un satélite, la rapidez en la que orbita alrededor de un planeta y el radio de su trayectoria. Esto que hacemos para un satélite también se puede hacer para el Sol y los planetas. En este caso yo estoy tomando el ejemplo Tierra-Luna. Si yo les pregunto, ¿qué fuerzas actúan en el sistema Tierra-Luna? ¿Ustedes qué me dicen? Fuerza gravitatoria entre los dos. Exacto. ¿Dónde están las fuerzas gravitatorias? ¿En qué cuerpos actúan? Bueno, hay una fuerza atractiva en la Luna, que es la que está dibujada acá, ¿no? Y hay un par de acción y reacción de la fuerza gravitatoria que está ¿dónde? No está el par de acción y reacción. ¿Cuál es el par de acción y reacción? En la Tierra, en el centro de la Tierra. En el centro de la Luna tenemos la fuerza gravitatoria y en el centro de la Tierra tenemos la fuerza gravitatoria. Esas son las dos fuerzas debido a la interacción gravitatoria. Si yo asumo que es un movimiento circular,
Y digo, bueno, la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria, uso la segunda ley de Newton como la vieron en el CBC, porque acá la masa no cambia, ¿A qué es igual la fuerza gravitatoria? ¿Qué es la fuerza resultante? ¿A qué va a ser igual? La masa por aceleración. La masa por aceleración. ¿Y si es un movimiento circular, qué aceleración tenemos? Aceleración centrípeta. Claro, exactamente. Si usara coordenadas intrínsecas, yo digo, bueno, tengo la dirección, el versor normal, tengo el versor tangente, y digo, en la dirección normal tengo la fuerza gravitatoria, la única que tengo, va a ser igual a la masa por la aceleración a la que está sometida la Luna, que es la aceleración centrípeta, ¿no? Lo estoy escribiendo, fíjense, sin vectores ya directamente, porque estoy haciendo la contribución en la componente normal. Entonces, la aceleración centrípeta en un movimiento circular, que va a ser uniforme acá, ¿no? Es un movimiento circular uniforme. La puedo escribir de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, la puedo poner como b cuadrado sobre r, la aceleración centrípeta, o como omega cuadrado por r, ¿no? Entonces, Profe, pero ahí no estamos teniendo en cuenta la aceleración tangencial, ¿o no? no, en el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, si asumo que la trayectoria es circular, en realidad el movimiento es un movimiento circular uniforme. Entonces, en el eje tangencial, no hay fuerzas, las fuerzas son cero, y la aceleración también es cero, la aceleración tangencial también es cero. Cuando tengo un movimiento circular uniforme, estoy en esa circunstancia. Perfecto, ok, genial. La fuerza gravitatoria la vamos a poner como la constante universal por la masa de la Tierra sobre el radio. ¿Qué radio? Bueno, esta distancia, el radio del movimiento circular. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la podemos poner como la velocidad de la Luna al cuadrado sobre r. Entonces fíjense que acá, en esta identidad, la masa se puede simplificar y nos queda la velocidad de la Luna en función de, bueno, voy a despejar el r, paso el r multiplicando, el cuadrado se va, y acá puedo sacar la velocidad de la Luna, en función del radio del movimiento circular, del radio de la órbita, digamos, la constante universal y de la masa de la Tierra. ¿Está bien eso? Una pregunta, ¿no? ¿De dónde salió la velocidad orbital al cuadrado, profe? No, uso lo que comentaba antes, la aceleración centrípeta. ¿Cómo la podés escribir? De movimiento circular uniforme, ¿te acordás? ¿Cómo la podés escribir, la aceleración centrípeta? Lo podés sacar de movimiento circular uniforme o de lo que vimos la vez pasada. ¿Cómo se calculaba la aceleración normal en coordenadas intrínsecas? ¿Te acordás lo que vimos la vez pasada? Velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura era, ¿no? Y el radio de curvatura en el movimiento circular, es el radio de la órbita directamente. O sea, con lo que vimos la vez pasada, vos decís la aceleración normal es la velocidad orbital, la velocidad de la Luna sobre el radio. Pero también de lo que conocés de movimiento circular uniforme. ¿Te acordás cómo se calculaba la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme? ¿Quién preguntó? Yo pregunté, estoy revisando los apuntes, perdón. Fíjate, ¿cómo era la aceleración centrípeta? ¿Cómo se podía calcular? Sería menos, depende, bueno, el radio por omega cuadrado. al cuadrado. Sí, está bien. Eso es una manera, pero acordate que también omega es b sobre r, ¿no? Claro, sí. Entonces de acá vas a sacar b cuadrado sobre r, ¿no? Vas a sacar lo mismo. B cuadrado sobre r es la aceleración centrípeta, la aceleración normal. ¿Me siguen? Perdón, vamos a hacer así. ¿Hasta ahí se entienden lo que dice? Sí.
Bueno, lo que podemos ver acá, tenemos esto, ya como algo adicional a este problema, podemos demostrar la tercera ley de Kepler para órbitas circulares. ¿Se acuerda lo que decía la tercera ley de Kepler? Bueno, la tercera ley de Kepler, la que vimos antes, era que vinculaba el periodo con el radio de la órbita. Entonces, fíjense que cuando yo tengo esto, yo puedo poner la aceleración centrípeta, la puedo poner como omega cuadrado por R, como dijo el compañero, pero omega se puede poner como 2 pisos del periodo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso también? ¿Cómo calcular el periodo del movimiento circular? Sí. La velocidad angular es 2 pisos del periodo. ¿Sí? Entonces, fíjense que de acá lo que podemos hacer, si desarrollamos este cuadrado, pasamos el periodo multiplicando, el periodo cuadrado multiplicando, acá nos aparece un R y acá nos aparece un R cuadrado dividiendo. Pasamos el R cuadrado para allá y nos aparece un R cubo. La tercera ley de Kepler decía exactamente esto, que el periodo al cuadrado para la órbita de distintos planetas era una constante por el radio de la órbita al cubo. Eso es lo que decía la tercera ley de Kepler. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es demostrar para órbitas circulares la tercera ley de Kepler. Una pregunta. Sí. Te escucho, ¿no? O sea, el recorrido que haría la Luna no sería elíptico en vez de circular. ¿Por qué decimos que bueno, sí, estamos haciendo una aproximación. Sí, estrictamente hablando, pero es bastante circular, ¿eh? No es que sea tan elíptico. Es bastante circular. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Están cansados? Esto es sin pausa. ¿Están muy cansados? Un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer es solamente, les quiero mostrar Perdón. Sí. Una consulta, ¿qué fue lo último que escribiste ahí? No, la tercera ley de Kepler, que el periodo al cuadrado, ¿no? En la órbita de un planeta es una constante por la distancia o el radio de la órbita del planeta elevado al cubo. Fíjate ves que acá sacamos un cuadrado y acá sacamos un cubo. Claro. Y lo otro, claro, es una constante. No sabía dónde sería la constante. Claro. Ok, gracias. De nada. Profe, igual con esto que hicimos hoy, no podemos hacer muchos ejercicios de dinámica, ¿no? No, sí, hay varios que se pueden hacer, porque hay muchos ejercicios que son como repaso del CBC, ¿eh? Fíjate que hay varios ejercicios que son repaso. Los primeros ejercicios, no me acuerdo, ahora en todo caso lo podemos mirar, los primeros ejercicios los pueden plantear, pero hoy en la práctica van a ser varios ejercicios de dinámica también. Solamente quiero mostrarles 2 ejercicios para que hagan como deber, que los piensen. El primero es lo que se llama péndulo cónico. ¿Saben lo que es el péndulo cónico? ¿Tienen idea de qué es el péndulo cónico? Sí, lo puedo explicar medio brutamente. Dale, explícalo, sí, dale. Bueno, justo está el dibujo, pero sí, es como que, o sea, tenés un cuerpo atado a una soga y como que lo vas haciendo girar y de a poco como que si lo ves, digamos, en 2 dimensiones, en 3, mentira, podés ver un cono que se forma, digamos, a causa de ese giro. Muy bien. Miren, yo esta mañana estaba buscando algo pesado para hacer el experimento. Esto de acá es lo que se llama el péndulo simple, ¿no? Bueno, si esto fuera esto es una estaca de una carpa, pero bueno, si fuera un punto sería más fácil. No encontré algo pesado, así que agarré la estaca de la carpa. Pero bueno, esto es el péndulo simple, ¿no? ¿Está bien eso? El péndulo cónico, como dice la compañera, es esto. ¿Se dan cuenta la diferencia? No sé si se ve en mi cámara. O sea, hace una órbita circular. La trayectoria es circular. ¿Sí o no? No sé si se ve. Lo voy a hacer más
más así, más evidente. ¿Ahí lo ven? Sí, se nota. Sí, se nota. Sí, se nota. El péndulo cónico, el péndulo simple. El péndulo simple es el que ustedes han visto. Quizás no se ve porque tengo una opción. A ver, me voy a poner más acá. Ahí se ve el péndulo simple, ¿no? En el caso del péndulo simple, la trayectoria está en un plano, ¿no? En un plano, y es un pedazo de círculo, digamos, ¿no? Bueno, el péndulo cónico creo que es uno de los problemas de la guía. Está bueno que lo planteen, que piensen las coordenadas intrínsecas. Por ejemplo, es importante darse cuenta que la dirección del versor normal, quizás podemos discutir eso. Fíjense, el versor normal siempre apunta hacia el centro de la trayectoria, ¿no? El centro de la trayectoria está acá. Entonces el versor normal es este, ¿no? Hacia el centro de la trayectoria. El versor tangente está claro cuál es, ¿no? El versor tangente siempre va en la dirección de la velocidad. O sea que el versor tangente acá va, por ejemplo, hacia adentro de la pantalla, ¿no? Ese es el versor tangente, ¿sí? Entonces tengo el versor normal y el versor tangente de la pantalla, perdón. El versor tangente va para adentro de la pantalla, sí. No sé si preguntaste eso. No, pero ¿qué? ¿En dirección de la soga? No, va en dirección de la trayectoria. O sea, la soga, fíjate que acá estoy tomando un plano. Estoy tomando justo el plano. Estoy tomando justo el plano donde el vector velocidad va para adentro de la pantalla. Por ejemplo, en este punto de acá el vector velocidad va para la izquierda. El versor tangente va para la izquierda. En este punto de acá el vector velocidad va para la derecha. El versor tangente también. Pero lo que quería que vean acá es el versor normal. El versor normal apunta hacia el centro del movimiento. Tengo el versor normal, el versor tangente, y aparte tengo que poner otro eje más, el eje Z. Necesito escribir en los tres ejes. Entonces, solo costarles esto, ¿no? Sobre el cuerpo actúa la tensión, actúa el peso. Ese es el diagrama del cuerpo libre. Lo que hay que hacer después es descomponer esas fuerzas para plantear el problema en forma dinámica. Solo quería comentarles, esto no es que estoy resolviendo el problema, les quiero contar algunos detalles cuando uno usa coordenadas intrínsecas. Lo mismo va a pasar con otro problema que se suele tomar bastante, que es, esto está subido, si después quieren ver el desarrollo de cómo se hace el problema, lo pueden mirar, yo lo subí ya esto. Un auto en una curva que tiene un peralte, ¿saben qué es peralte? ¿Qué es el peralte? Es la inclinación mínima. Claro, la inclinación que tiene la curva. En las rutas, sobre todo en la llanura, para que los autos puedan tomar más rápido las curvas, se le pone un peralte, ¿no? Creo que acá lo dibujo. Acá está, miren, esto es el peralte, ¿no? Que está inclinada. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre el auto? ¿Ustedes qué me dicen? Es un auto que está agarrando una curva a velocidad constante. Lo estamos mirando de atrás al auto. ¿Qué fuerzas actúan acá? La normal y el peso. Y fuerza de rozamiento. En principio, fuerza de rozamiento. Si el auto va a mucha velocidad, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va? Apunta para adentro. Apunta para adentro, porque las ruedas tienden a irse hacia afuera. ¿Está bien? Primera cosa, el peso, ¿en qué dirección lo dibujo? Vas a tener el ambos. Perpendicular al suelo. O sea, no a la suelo inclinado, sino o sea, donde sale, pero dibujas una línea recta. El peso va vertical, siempre. El peso va vertical, ¿no? La normal sí estaría inclinada. La normal es perpendicular ¿a qué? A la superficie. A la superficie, muy bien. Sí, la normal es perpendicular a la superficie. Acá hay un error, ahora después lo vemos. Esto está mal. Este N no está bien, ahora lo corrijo. Y la fuerza de rozamiento, ¿cómo la dibujo? Vamos a poner Z acá. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento en este problema? Al centro de la trayectoria circular.
inclinado No, también. no. Acuérdense, la fuerza de rozamiento es una fuerza que actúa sobre los cuerpos, y en general la fuerza de rozamiento, si yo tengo, por ejemplo, si yo aplico una fuerza cualquiera en un cuerpo que está apoyado, la fuerza de rozamiento en general va en contra, ¿no? Sí. La fuerza de rozamiento es paralela al piso. Si este cuerpo tiende a irse hacia afuera, ustedes me dijeron, la fuerza de rozamiento va hacia adentro. Pero la dibujo paralela a la horizontal o paralela al piso. ¿Cómo va la fuerza de rozamiento? Al piso. Paralela al piso. Paralela al piso. Al piso. Muy bien, muy bien. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. No sé si lo ven. La normal, perpendicular al piso. La fuerza de rozamiento paralela al piso y digamos, hacia la parte de adentro, porque el cuerpo está, el auto se está queriendo ir para afuera. Y después el peso vertical. Acá un error bastante común que cometen ustedes es cuál es la dirección normal en las coordenadas intrínsecas. ¿Cuál es la dirección normal en las coordenadas intrínsecas? Y lo que, digamos, es bastante común que digan la dirección normal es paralela al piso. Eso está mal, porque la trayectoria de este cuerpo tiene un centro que es este. ¿La ven? ¿Se dan cuenta? Si yo planteo, miren, fíjense, voy a plantear el peralte. Este es el peralte, no sé si lo ven. El cuerpo es mi estuche de anteojos. El cuerpo hace este movimiento, no sé si lo ven. ¿Lo ven el movimiento del auto? ¿Lo ven el movimiento del auto? Sí, sí. ¿Dónde está el centro del movimiento? ¿Está acá abajo el centro? ¿Está acá abajo? ¿O dónde está? El centro del movimiento circular, piensen. Está a la misma altura que el auto. Está a la misma altura del auto, está donde yo lo dibujé. ¿Lo ven? Entonces la dirección normal es esta. Va hacia el centro del movimiento. Bueno, Profe, sí. de fuerzas de rozamiento, o sea, el auto está en una curva, pero no hay una fuerza de rozamiento también que lo está tirando al auto para atrás porque el auto sigue avanzando. Bueno, el tema de qué pasa con las ruedas y el piso es un tema que es cierto, hay una fuerza ahí que está actuando, pero después vamos a verlo mejor cuando veamos cuerpo rígido. Vamos a suponer que en ese eje, en el eje tangente no hay fuerza en principio, de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, que es una fuerza que impide que el auto se desplace para afuera, ¿es una fuerza de qué carácter? ¿Estática o dinámica? Estática. Estática. ¿Y la fuerza de rozamiento estática cómo se determina? Con un coeficiente y la normal. Coeficiente estático por la normal. ¿Siempre así es? No, eso cuando la supera. Tiene que ser menor a la claro. fuerza estática máxima. La fuerza de rozamiento estática es muy estático por normal con su valor máximo. En general, la fuerza de rozamiento tiene un valor menor. Bueno, yo lo que haría, no sé si, no me acuerdo quién, creo que empieza Germán ahora, ¿no? ¿Hoy? ¿Está Germán? Sí, arranco yo. Ah, bien, bien. Vamos a hacer un intervalo, son las 11. Vamos a hacer un intervalo. ¿Qué hacemos? ¿10 minutos, Germán? Dale, 10 minutos. Arrancamos y 10 más o menos. Bueno. Perdón. Sí, ¿Podrías volver un segundo a lo de péndulo cónico? sí. Ahí está. Gracias. Igual el PDF de la clase está subido. Este PDF está subido. Bueno, si les parece bien, chicos, fueron 2 horas moviditas, así que vamos a hacer una pausa, aprovechen a descansar, y en 10 minutos engancha Germán. Profe, sí. Perdón, su última preguntita. Esto del péndulo cónico, en teoría, todas las ecuaciones del movimiento y de la rapidez la deberíamos sacar por nuestra cuenta. Sí, plantealo y nos preguntás las dudas. Con las herramientas que nosotros te dimos, con lo que va a hacer, creo que me parece que Cristina va a hacer uno parecido. No va a ser el péndulo cónico, pero va a ser algo parecido. Con lo que hicimos hasta ahora, con lo que conoces del CBC de dinámica y con lo que va a hacer Cristina, lo tenés que poder sacar. Igual está resuelto acá en esta pantalla. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, dejamos acá. Voy a cortar